Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo micro de Kinesio Noticias. En esta oportunidad, lo reiteramos cada vez que estamos con ustedes, es para tratar de dar consejos, para mejorar en algo la calidad de vida que tienen y también para aportar algún dato, ¿por qué no?, que desconozcan respecto a herramientas que hay hoy para mejorar esto, la calidad de vida, la postura. Hoy tenemos la visita de Franco Manfredi, kinesiólogo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, preguntar primero a qué se dedica y cómo surge esto de ser kinesiólogo. ¿Por qué eligieron la profesión? Sí, en realidad uno cuando es adolescente por ahí sueña con algo, ve reflejos en otras personas. A mí me encontré en el momento de ser adolescente siendo deportista, practicando deporte, y bueno, por ahí por las reiteradas lesiones uno seguía con frecuencia al kinesiólogo, lo visitaba. Tuve oportunidad de ir a 2 o 3 kinesiólogos puntuales que me han enseñado mucho, tanto antes de ser kinesiólogo como durante, y diariamente los voy copiando, por ahí teniendo como imagen. Y bueno, eso es un poco lo que uno lo fomentó y lo decidió a poder ser, tomar parte de esta profesión que es tan linda. Bueno, a partir de eso, con muchos que hablamos, tienen la misma inquietud a partir de ser deportistas y ver la incidencia que tiene en la vida de cada uno esto de la kinesiología. Y bueno, y ustedes tratan a diario con muchos deportistas. Sí, en realidad por ahí ese es el puntapié inicial que uno tiene. Después, cuando uno ingresa a la profesión, por ahí se da cuenta que es un poco más amplio que el deporte en sí. El deporte es algo obviamente muy lindo, que el ser humano lo practica y es muy bueno, pero también está la persona normal, común y corriente, que quiere estar bien, está el deportista ocasional, está el oficinista, está la abuela, está la persona adolescente o adulto mayor que también quiere verse bien, quiere sentirse cómodo, quiere sentirse a gusto, y bueno, ahí ingresamos el kinesiólogo. El kinesiólogo tiene un campo de acción, gracias a Dios, muy amplio, en donde de alguna manera... Donde todos tenemos huesos y músculos, tienen esa suerte. Sí, sí, seguro, sin duda, sin duda. Entonces tenemos la oportunidad de poder trabajar y acoplarnos en todo tipo de ambiente y lugares. Bueno, somos los distintos ciudadanos en las distintas edades, bastantes irregulares, en esto de la buena postura, de adquirir buenas posturas para tener, esto de lo saludable. En realidad, el ser humano de por sí ya lucha contra la gravedad. Nosotros estamos parados y oscilamos continuamente. Y cuando estamos sentados tenemos toda la presión que tiene la columna vertebral, por ende es normal que sucedan adaptaciones y compensaciones en el organismo. Somos asimétricos, trabajamos de alguna manera siempre compensando esos desbalances, entonces es normal que el organismo del ser humano tenga que adaptarse ante la comodidad de alguna manera, ¿me entendés? Y desde el inicio donde te recibiste y demás, ¿cómo indagás en qué campo te gusta más o te sentís más cómodo para comenzar a trabajar y hoy en la especialidad en que estás trabajando habitualmente? Y yo creo que hay 2 cosas muy importantes. Obviamente que uno va probando los distintos campos de acción en base a lo que puede y en base a lo que también le reditúa, porque va a pasar y puede suceder que en algunas personas les interese aprender alguna otra cuestión o indagar o introducirse en el tema, y por ahí por una cuestión netamente económica o laboral por ahí es menos redituable. Yo en sí fui iniciándome de alguna manera, siempre me gustó todo lo que es la parte manual, las terapias más alternativas dentro de la kinesiología, las evaluaciones posturales, encontrar la globalidad del organismo, pero bueno, en sí, en líneas generales, todo el tratamiento y la terapia que se hace dentro de una sesión kinésica, tanto convencional como alternativa, son muy amplias, muy buenas. Y respecto a eso, en lo postural, ¿cómo van indagando? ¿Qué le preguntan a las personas que llegan ante una dolencia para esto de indagar lo global, de ver lo global y determinar cuál es el mejor tratamiento? En realidad, lo primero que se hace, obviamente, en cualquier paciente que acude a la consulta es preguntarle a qué vino, cuál es el motivo de su consulta. Por ahí lo que se cree, que se fundamenta desde obviamente algo que está ya pactado desde hace muchos años, de que el único que hace la consulta es el médico. Nosotros diariamente hacemos consulta con el paciente. El paciente tiene mucha confianza en nosotros, lo vemos diariamente, mucho tiempo.
y no solo hacemos consulta kinésica, sino hasta consulta anímica, emocional, psicológica. Entonces lo primero que hacemos es indagar un poco y conocer y tener ese feedback que tenemos con el paciente. Después de ahí en más empezamos a indagar un poquitito sobre la patología, la dolencia, y en base a esa relación de dolor con el trabajo que tenga o la vida cotidiana que lleve, cómo es su actividad normal, tanto su orden personal en la vida como laboral, vamos a poder sacar una conclusión de esa charla, de esa pequeña anamnesis que tenemos con el paciente. Y después de ahí en más, obviamente, se van realizando una cierta cantidad de evaluaciones. Por ahí lo que hacemos terapias manuales o lo que estamos empezando a poder trabajar un poquito más diferenciado sobre la terapia manual, tenemos la suerte y la oportunidad de contar con lo más importante, que es el tiempo. Porque de alguna manera cuando uno va a una sesión kinésica, por ahí el tiempo es más corto para poder hacer todo esto que hablamos. Cuando uno trabaja sobre la terapia manual, los tiempos son diferentes, entonces uno le puede realizar el tiempo indicado que requiere ese paciente, entonces se hace una buena evaluación con el tiempo que requiera, que se necesite para poder sacarle el jugo a esa evaluación y poder tener información para luego poder llegar a un tratamiento más certero de alguna manera. Bueno, y hablando de tiempo que hoy todos estamos corriendo, ¿cuánto puede ser ese tiempo en el que ustedes trabajan con el paciente? Y mirá, una sesión kinésica convencional obviamente depende de cada uno, pero se trabaja desde 40 minutos, 45 minutos, pero es muy difícil trabajar por ahí con una persona a la vez. Por ahí las sesiones de terapia manuales, tanto lo que es RPG como las técnicas posturales en sí, o osteopatía, por ahí te permite trabajar una hora y media con el paciente, donde podemos por ahí, como te decía, trabajar un poquito más y desenvolver. Más a fondo. Claro. ¿Qué es la osteopatía? Porque hablamos, todos la tenemos más o menos identificada, pero puntualmente y más ahondando, ¿qué es? ¿De qué se trata? Y en realidad la osteopatía es una técnica filosófica, llamémosla, que trabaja desde una mirada holística, o sea, una mirada global justamente del organismo, y habla de que el cuerpo gobierna la función, o sea que el cuerpo, la mente y el alma forman un solo todo, una totalidad, por eso hay que trabajarlo desde todos los sentidos, y obviamente trabajamos netamente sobre una mirada cientificista, pero también una mirada también un poco más secundaria o alternativa. Se trabaja sobre técnicas que científicamente están comprobadas, porque si no, no estaría avalado, pero por ahí son técnicas que no son tan frecuentes y comunes observar. Y bueno, en líneas generales también las técnicas posturales que vamos trabajando para evaluar al paciente son muy similares también como se trabajan en otro tipo de técnicas. Pero bueno, en sí después cada técnica tiene su forma de abordar hacia el tratamiento en sí. Yo creo que siempre se llega por un camino al otro, al mismo lugar. Por eso siempre yo le digo a los pacientes que no todo es para todos. Entonces hay que tener en cuenta, por ahí hay personas que le hace bien una cosa, hay otras personas que le haces lo mismo y no le hace bien, y por ahí le recomendás, bueno, me parece que lo tuyo sería más para trabajar sobre la recuperación postural, para vos sería mejor probar, intentar, que no te gusta estar mucho tiempo con técnicas quiroprácticas. Bueno, en fin, o sea, es muy amplio el campo de acción como para poder trabajar. Nosotros... Pero seguramente quienes nos están mirando se apasionan en todo esto, porque dan indicios, a veces en tiempos en donde se habla mucho de la globalización, que alguien trabaje sobre determinadas cosas y particularidades de cada uno es importante. Sí, en realidad, como te digo, yo por ahí tengo tiempo y encima trabajamos con sistemas operativos computarizados que nos permiten tener más información aparte de la que uno puede evaluar. Ese sistema operativo a mí me permite en la primera consulta hacerle una estabilometría al paciente, donde más allá de lo que uno pueda evaluar como profesional, tenemos la ayuda de la tecnología en sí, que nos permite ver la oscilación justamente que te hablaba del organismo en el cuerpo y eliminando los captores. Por ahí los captores es algo que uno no sabe, si lo decimos medio suelto así, no sabe de qué se trata. Un captor son centros de estímulo sensitivo del organismo que van a alterar la oscilación y la postura del organismo, del cuerpo en el espacio, digamos. Uno de los captores más importantes es la vista, o sea, nosotros vamos a estar posicionados en el espectro de
la vida en base a la visión. Por ende, si nosotros tenemos una disfunción tanto de movilidad o de agudeza visual del globo ocular o de la vista en sí, vamos a tener una repercusión sobre las posturas de la cabeza y cuello y por ende adaptaciones secundarias en el organismo. Después hay otros tipos de captores que son la parte auditiva y todo lo que es el sistema vestibular, todo lo que sean los captores obviamente dentarios. La parte dentaria es muy común y frecuente que se trabaje en equipo. En Argentina todo lo que es la globalidad, justamente como hablamos, y el trabajo en conjunto es un poco más lento, más difícil porque venimos siempre más atrasados. Si vos vas a Europa, tanto el osteópata como el odontólogo, el psicólogo, trabajan muy asociados. Acá por ahí es como que cada uno hace su quintita. Sí. Sí, y yo trato de buscar la vuelta como para decirle, anda a ver esto, anda lo otro, fíjate, preguntá, hace una consulta acá, porque uno tiene la herramienta, pero no puede hacer todo. Yo creo que tenemos que apoyarnos sobre todo los profesionales para poder de alguna manera resolverle o ayudarle a mejorar el problema con el que vino el paciente acudió a la consulta. Seguro, porque además sacamos eso que dicen a veces de lo comercial tapa lo otro, el sentido de hacer bien el trabajo y generar la mejor calidad de vida de esa persona y quizás tiene que recurrir a otro profesional más de apoyatura. Y hay esos celos profesionales a veces. Sí, en realidad la competencia profesional existe y yo creo que hasta es sana. Yo compito de alguna manera conmigo mismo para poder brindar un buen servicio y que el paciente se sienta a gusto conmigo y que de alguna manera, lo más importante, trate yo de resolver el problema y si no lo puedo resolver, de alguna manera, como te dije, buscar alternativas como para ofrecerle otra opción. Uno no tiene que ser preso del paciente. El paciente es una persona, es un ser humano, tiene sentimientos, tiene vida, tiene familias, tiene gente que le aflige que esté con dolor, con dolencia, con la molestar, que no puede ir a trabajar. Entonces, tenemos que pensar un poco en eso también. Y bueno, de alguna manera eso es lo que nos permite a nosotros por ahí tener, de alguna manera, un trabajo que es un negocio como uno lo puede llegar a mirar, porque en la realidad nosotros vivimos de esto, pero más allá de eso tenemos que tener presente de que si un paciente se va a otro profesional porque nosotros lo mandamos o porque nosotros no le cumplimos la expectativa, es más que lógico y cierto y me parece natural, normal. Respecto a todo esto de lo postural y la incidencia con otros aspectos de la persona, ¿se da que muchos de los pacientes ya por tener mucho tiempo ese dolor y no haber sido tratado adecuadamente se hace crónico? Sí, a ver, el organismo se va adaptando y compensando y hay compensaciones que son primarias y secundarias. Las compensaciones secundarias a veces son más fáciles de corregir y hay muchas veces que esa compensación primaria, inicial, si con el paso del tiempo uno la sigue perdurando y manteniendo, posiblemente se estructuren. La estructuración de una articulación es un poco más difícil de corregir. No quiere decir que no se corrija, pero seguramente va a ser mucho más lento el proceso de curación o de mejora. Obviamente también dependen todos los factores que vamos a tener en cuenta, que son la edad del paciente, la actividad física que hace, la alimentación, el estado somatoemocional del paciente. Obviamente que es lógico que una persona de 10, 12 años no va a tener el mismo proceso de curación de un chico de 25 y ni hablar más arriba. Pero bueno, es la ley de la vida. ¿Qué otras herramientas o desde lo manual tienen para las distintas dolencias o cuáles son las más frecuentes que atienden en el consultorio? Y el consultorio lo que más llega, nosotros por ejemplo tenemos, te diría que en un 70-80% son las algias de dolores de cabeza o columna en general. Tanto la docente que da clase y está todo el día con el pizarrón así escribiendo para arriba, con dolor irradiado referido a miembro superior, o la señora que es ama de casa que sigue lavando la ropa y tendiendo en el tender y va y viene y hace las cosas del mandado. Eso por ahí es la más frecuente. Después, como te decía, está mucho el deportista ocasional. A ver, nosotros, si bien por ahí tenemos pacientes deportistas, no nos dedicamos 100% a deporte y no tenemos un flujo de deportistas profesionales. Sí, tenemos mucho aquel chico que va a jugar a la pelota con los amigos y quiere, no es profesional, pero quiere ser profesional, quiere sentirse bien, quiere rendir, quiere que al día siguiente no le duela todo porque el lunes tiene que ir a trabajar. Entonces eso hay mucho y de alguna manera yo creo que a ese público hay que darle más bolilla, porque el otro está entrenado, está bien, obviamente tiene lesiones como todos, pero seguramente el umbral de recuperación va a ser mucho más rápido y el dolor no lo va a sentir tanto. Entonces
es importante. Vamos a una pausa. Estamos conversando con el kinesiólogo Franco Manfredi. Ya volvemos. Volvemos, estamos conversando con Franco Manfredi de Kinesiología aquí en este espacio, obviamente hasta aquí en la primera parte, apuntando a una variedad de consultas, de dolencias y de herramientas con las que hoy cuentan los kinesiólogos y con las distintas alternativas, mucho dirigido también para la gente que no se dedica al deporte como profesional, sino tanto a los que son ocasionales como a las amas de casa también, que muchas veces las posturas las adquieren y le generan algún tipo de dolencia, esta recurrencia en cuanto a estas posturas. Pero ahora vamos a abordar otra parte, en esta segunda parte, el tema de la pisada. Hoy se escucha mucho que se hacen estudios de la pisada. ¿Para qué sirven esos estudios y de qué se trata? Sí, en realidad el estudio de la pisada rige desde que el organismo tiene la carga ahí, de alguna manera. Yo siempre le digo a los pacientes que el pie es el fundamento de la base del cuerpo. Es como que si un edificio no tendría buenos cimientos. Entonces, hay muchas cuestiones que nacen del pie, que se van a generar adaptaciones, por ende van a repercutir en las superficies ascendentes hasta la zona de occipucio, cabeza y cuello. Igual a veces, muchas cuestiones son al revés. Obviamente las alteraciones son descendentes y me van a repercutir en el pie una alteración. Ahí podemos encontrar que mejorando el pie resolvemos el problema y otras veces no. Pero bueno, ahí está la evaluación nuestra dentro de los conocimientos científicos y técnicos que tenemos, más la información que nos puede dar la tecnología como para poder desengrosar y desenvolver un poco eso y saber si nos va a dar rédito eso o no. Nosotros lo que hacemos es un sistema operativo de evaluación donde el paciente determina a través de su marcha estática y dinámica cómo está generando el proceso de apoyo y carga y la relación de carga con respecto al organismo, porque un poco por ahí es eso lo que antes se trabajaba, que por ahí han visto ustedes con el paso del tiempo ha mejorado, pero antes se pintaba el pie y se le ponía una plantigrafía. Eso sirve, te da información de cómo está la huella plantar, pero por ahí no te da la relación que tiene con la estática, con el organismo en carga, ni en estático ni en dinámico, menos en dinámico obviamente. Entonces eso ahí no es que sea malo, sino que por ahí es un poco más pequeño lo que se puede llegar a demostrar con ese estudio, y nosotros a través de otros sistemas más operativos más sofisticados, de alguna manera afinamos por ahí ese grado de error que puede llegar a haber. Nosotros tenemos una varopodometría que lo que hace a través de unos sensores que son sensores de diamantes, determina cómo se encuentra la relación de carga en porcentuales, tanto en el antepié como en el retropié, y como en relación con el istmo, que sería el arco en sí, la zona media del pie en sí. Y bueno, después de alguna manera también tomamos filmaciones y tomamos fotografías como para poder observar la posturología, que es un poco lo que hablábamos antes. No me sirve nada a mí tener una huella plantar o una información de la pisada en sí si yo no veo al paciente en su totalidad, porque yo tengo que poder leer lo que veo en el pie en relación a lo que veo hacia arriba. Entonces por ahí de alguna manera no es aislado el pie. Eso por ahí nosotros ahora, los kinesiólogos, estamos cada vez más introducidos en el tema, hay cada vez más kinesiólogos que se dedican a esto. Entonces tenemos una información mayor porque conocemos la anatomía y la biomecánica y obviamente la patología. Entonces sabemos diferenciar tipo de pie relacionándolo con algún tipo de patología, que sabemos que si ponemos tal cual tipo de corrección puede mejorar o no. Entonces por ahí a veces le decimos, mirá, no te va a servir, o de alguna manera sabemos que va a mejorar, pero tenemos que trabajar en otro lugar también como para encontrar un resultado, si no, no tiene sentido. No solamente, digamos, recetar plantillas. Claro, la plantilla es un complemento, yo siempre le digo al paciente es un extra, te va a ayudar. Hay muchas personas que si el problema netamente está en el pie, le va a dar un muy buen resultado y le va a solucionar el problema, otros que no, que hay que acompañarlos. Pero bueno, es un complemento más de tratamiento. Por ahí
A veces uno se queda con algo que se le va a dar que es mágico y bueno, lamentablemente no es así, no lo van a encontrar de esa manera. Ojalá alguna vez encuentren algo así, pero es difícil. Es como que la persona necesita algo concreto para sentir que le está dando resultados. Sí, más cuando le estás cobrando. Lamentablemente la realidad, esto uno lo hace y de alguna manera tiene que redituar porque todo, tanto el software como el sistema operativo que se trabaja, como los artefactos que trabajamos, son todos importados, tienen un costo alto, el mantenimiento tiene su costo, el material es también importado. Entonces, de alguna manera, vos le decís, y un poco como que cuesta chocante. Yo creo que una inversión es siempre poner dinero en la salud, pero bueno, obviamente el bolsillo de cada uno lo maneja cada uno, y entonces la persona como que te dice, bueno, esto me va a servir, esto me va a ayudar, esto me va a solucionar el problema. Uno trata siempre de no decir con certeza, con seguridad, algo que no sabemos que va a ocurrir, porque todos los organismos son distintos, porque cada persona reacciona de manera distinta, diferente. Entonces es como que sería de una manera generar falsas expectativas a la persona. Pero, ¿qué necesidad hay de acercarse? ¿Cuándo la persona siente que tiene que ir a hacerse ese estudio o es más recomendado por ustedes porque la persona no tiene ni idea de que pisar mal le puede ocasionar algunos problemas, algunos trastornos? Mira, en líneas generales, nosotros tenemos varios tips que sabemos que puede llegar a servirles. Por ejemplo, articulaciones que sean transitorias como la rodilla, muchas veces dolores, algias de rodilla, interno o externo. Por ahí hay una compensación, adaptación del pie y puede llegar a generar dolor en la rodilla. Corrigiendo el pie muchas veces anda bien. ¿La espalda? Dolores lumbares, hasta el mismo dolor cervical. La cervical es muy común que duela por una adaptación y compensación sacral. El sacro tiene una conexión directa con el occipucio, con el occipital, por la dura madre, que es una médula que envuelve, en realidad es la piel que envuelve la médula, llamémoslo así, una membrana, que envuelve y tiene una conexión directa que se inserta justamente en el occipucio y se inserta en el sacro. Si hay una alteración sacral, ya sea compensatoria por una caída o por una disfunción ilíaca o de miembros inferiores, seguramente va a generar repercusión directa a nivel de las cervicales. Por ende, a la persona le duele las cervicales, muchas veces le ponen una plantilla, se le soluciona el dolor de cervical. No pasa siempre así, no es 2 más 2, 4, pero muchas veces eso mejora de esa manera. Por eso nosotros queremos tener en cuenta eso, que el organismo es un todo y muchas veces no son cosas aisladas, no están lejanas, así, y están separadas de sí mismas, están conectadas, tienen tejidos que los une, por más que estén alejados hay tejidos que los unen, justamente, que por ahí eso uno no sabe, pero el tejido conjuntivo facial y todas las cadenas miofaciales del organismo muscular están en conjunta relación. Algo tan común como el pie plano, van pasando generaciones y el pie plano está. ¿Se puede solucionar? Sí, en realidad el pie... Porque siempre te decían, tenés pie plano, te trae problemas en la cintura. Sí, pasa que por ahí a veces está mal nombrado. A ver, si nosotros vamos a tener una idea de qué es el pie plano, tenemos que decir que el pie plano es una falta de formación del arco o una falta de la torsión helicoidal del eje del pie en el proceso de formación, que se da de los 1 a los 5 años. Por ahí nos pasa mucho. Te hacían poner la naranja antes. Claro, bueno, todas esas abuelas. Cosas, sí, todas esas cosas se siguen usando. Queda tranquila que la persona viene todavía a la consulta y siguen usándolas. Como te decía, por ahí la formación del arco se da del año a los 5 años más o menos. Entonces, puede ser normal que el chico en esa edad tenga un pie plano, porque no lo formó todavía. Entonces, tampoco hay que desesperar, si hay que por ahí ver, consultar, ver con el pediatra si realmente vale la pena hacer algo, sino esperar. Y después de los 5 años, los 10 años, ahí es cuando se empieza a formar todo lo que es las tensiones musculares, entonces todas esas tensiones van a ir terminando de formar la bóveda plantar, y de alguna manera eso es lo que nos va a generar la posición de carga y de estabilidad, que la empezamos a tener recién a partir de los 10, 11 años. Puede suceder que a partir de los 10, 12 años, más o menos, en las mujeres por ahí un poquito antes, en el hombre un poquito después, por ahí, el proceso de formación del pie plano queda en un pie pronado, laxo, porque hay una retracción principalmente del tibial anterior y algunos grupos como los musculares anteriores, o puede ser que la persona, ya sea un poco por la genética y por la falta de actividad física, tenga una retracción de toda la cadena posterior, sóleos gemelos, y le genere una retracción que haga que el pie, ese pronado, se vaya supino y genere un pie mixto o pie cabo,
que es lo mismo prácticamente, o sea, una misma disfunción, pero con otro grupo muscular retraído. Entonces, es un poco lo mismo, no es que porque el que tiene pie plano está mal, el que tiene pie cabo está bien. Tampoco es bueno tener mucho arco, ni tampoco es bueno tener una carga muy frecuente en la parte anterior. ¿La chuequera se corrige? Y sí, a ver, todo depende, como decimos siempre. La expectativa de corrección se da en base a la edad que tenga el paciente, principalmente, y si hay una disfunción muy grande ya. O sea, si hay una alteración estructural muy grande, nosotros le decimos al paciente, mirá, nosotros vamos a trabajar sobre la sintomatología, obviamente. Pero el dedo así que tengo acá para acá, mire señora, el dedo ese usted ya lo tiene y va a claro, eso, quieren después de años por allí que mejoren claro, todo. Pasa que está la solución también del cuchillo, que yo no la desmerezco para nada, pero bueno, está la opción, siempre se va a una cirugía para poder endezar, por ejemplo, el ejemplo del dedo, el halus valgus juanete, que es el más común que tienen las mujeres, las señoras. Y que más por estética que por dolor. Claro, porque lo único que te hace es enderezar el eje del pie, pero porque te sacan una cuñita, de alguna manera te lo enderezan. No es que te endereza, te alinea el eje del pie a través de la biomecánica, sino que de alguna manera es tener la misma disfunción, pero con una cuña menos hueso y quedas derecho. O sea, si vos lo ves, te queda hermoso el dedo. Pero puedes usar sandalias, pero no corrige nada. Sí, genera, obviamente cuando hay un problema muy grande ya te genera fricción, te raspa en el zapato, te genera callosidad y bueno, de alguna manera eso sí lo solucionás. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Estuvimos con Franco Manfredi aquí en Kinesio Noticias, hablando de muchas cosas muy importantes, muy interesantes y sobre todo para que ante cualquier duda puedan consultar de los profesionales que son los que los pueden ayudar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.